Bueno, pues yo compartí momentos muy agradables con mi papá durante mi niñez, porque tuve la oportunidad de vivir con él la experiencia Nietzsche, o sea, yo era como parte de la banda. No tuve nana, mi papá no me dejaba en los hoteles, sino que yo iba con ellos a los clubes, a las discotecas, a los estudios de grabación. Y fue ahí pues donde, digamos, entabló esa relación con Miriam Caro, que es mi madrina, y ahí donde fue en la discoteca de ella en Miami, donde mi papá pues quedó enamorado del piano, donde tocaban pues grandes artistas y agrupaciones pues latinas súper famosas del momento, como el Gran Combo, Celia, los de La Fania, el grupo Nietzsche. Entonces, este era el piano de planta de la discoteca y llega a las manos de mi papá porque mi madrina en un viaje se lo trae como un regalo y pues era uno de sus tesoros. Estamos, digamos, en este momento rescatándolo de la batalla porque tengo que ponerle patas. Se las estoy mandando a hacer, está grave por el momento, pero después de un buen mantenimiento, pues planeamos tenerlo a la disposición del público para que lo vengan a ver aquí en el museo. Esta es mi madrina, puedes ver que ahí lleva el biberón en su bolso, mi mamá, mi papá, no sé quién más anda por ahí, pero así era, como que en discotecas me sentaban así súper pequeña, en los estudios de grabación, en las discotecas, porque yo no me quedaba en mi casa ni a bala. O sea, ¿cómo me iba a quedar en la casa? No me parecía justo que yo me tenía que quedar en la casa. Me gustaba como la bulla, la rumba y disfrutar todos esos momentos con mi papá y sentir que mi nana era como que todos los músicos me cargaban. Mi mamá se cansaba en las giras y ellos la ayudaban conmigo. Entonces, digamos, fue una época muy chévere en mi vida, vivir la experiencia Grupo Nietzsche a tan temprana edad y seguir en eso. Entonces, pues, Nietzsche ha sido toda mi vida. En estos inicios, el grupo fue conformado por jóvenes músicos oriundos del Chocó. Los fundadores fueron Nicolás Cristancho en el piano, Fabio García en el bajo, Ali Tarri Garcés en el saxo tenor y la flauta, Alexis Lozano en el trombón y colaborando en los arreglos, Luis Pacheco en las congas, Jorge Bazán y Héctor Cuqui Viveros como cantantes. El grupo Nietzsche nace como una nueva alternativa musical, pues en ese momento el panorama salsero en Colombia era muy pobre. Los melómanos y agrupaciones que gustaban de la salsa se dedicaban a consumir lo que llegaba de Nueva York y Puerto Rico, coyuntura que aprovecha Jairo Varela para introducir un estilo y un sabor más internacional que fusionaba los géneros afroantillanos que constituyeron el boom salsero de los 70 con ritmos folclóricos de la costa pacífica de Colombia, con lo cual empieza a calar entre los amantes de la salsa. Jairo, en el libro y en las conversaciones conmigo en un reportaje extenso que le hice en Telepacífico, después escrito, dijo una frase que resume mucho de todo el contexto musical de Cali de los años 80 y actualmente. Dijo, hay muchos músicos y pocas ideas. Jairo creía ciertamente que había músicos pero pocas ideas. Por ejemplo, era importante verlo opinar cómo Jairo sostenía que la mejor música, la más elaborada, era el jazz, porque el jazz estaba hecho de muchas confluencias musicales y al mismo tiempo estaba hecho por grandes músicos. Decía, digamos, por ejemplo, del vallenato, que le asustaba que un ritmo fuera basado en un solo instrumento
en un instrumento que muchas veces desafinaba. Entonces, él tenía claro el concepto de la composición musical, de la estructura musical, las influencias que lo marcaron a él, la música cubana, la música puertorriqueña, el sabor de la calle, de la música de Nueva York sobre todo, le dejaron a él una estructura musical bien definida, que fue lo que él fue armando a través del grupo Nietzsche. En cuanto a Ana Milé, pienso que, y estoy casi segura, pues esa es mi versión de los hechos, que Ana Milé era mi tía Marta, quien lamentablemente muy joven quedó embarazada. Porque el álbum El Triunfo, donde viene Ana Milé, fue del 85, época en la cual mi hermana Yanila estaría muy pequeña para estar en esa situación de confrontarse con un novio que la dejó embarazada. Entonces, pienso más bien que es la historia de mi tía y que es una historia, y ese es el hit, ese es el éxito de Jairo Varela, que las historias son atemporales. En el caso de Ana Milé, la versión que más se conoce es que Yanila tenía 13 años y estaba como en la edad de entrar, en la edad de novios en esa época, y a Jairo siempre le preocupó toda la relación, evidentemente, de cómo manejar las situaciones con sus hijos, porque además con sus ocupaciones, seguramente él tenía temor de que no era tan buen papá, en el sentido de ser tan buen vigilante. Entonces, dice la leyenda y la versión de Rommel, de Yanila y la que se conoció públicamente, que era como un decirle a Yanila: mira lo que te puede pasar, de que te pueden embarazar, de que te pueden cantar pajaritos en el aire y no pasar nada. Esa es la versión oficial que se conoce. Ana Milé, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Milé, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar. El debut discográfico del grupo Nietzsche se produce en 1980 con el larga duración Al Pasito, grabado en septiembre de 1979, prensado por Discos Daro, primera disquera que creyó en el talento de Varela y sus muchachos. El LP fue reeditado en 1991 como Tiempos de Ayer por Discos Orbe. El disco incluyó temas como Pinta Pa' Qué, A ti Barranquilla, Tiempos de Ayer, Tata el Son y Al Pasito, tema que le dio título al trabajo discográfico. Todo comenzó en el buró, al frente estaba yo, de mi PC no pude advertir lo que pudiera pasar, si la palabra ascenso fuera a señalar, algo despertó mi curiosidad, sentí
La historia que yo conozco es más o menos esta. Después, creo que es del 2007, no sé si Cristina recuerda, después del 2007, la cercanía mía con Jairo se hace profunda por dos motivos. Él sufre el infarto fuertísimo que lo deja ya muy frágil para los hechos futuros que van a ocurrir después, y yo también sufro un preinfarto. Entonces, a mí me hacen un cateterismo en el 2007, que no es un infarto, pero me hacen un cateterismo. Entonces ese rollo nos empezó como a ir, y entonces yo iba más seguido al estudio. Además le hice un reportaje para los 60 años de Jairo, sí. Que los cumplió, no sé cuándo fue eso, los 60 años, que lo hice... En el 2009. Que lo hice para Don Juan, que me lo publicó Fernando en el 2009. Entonces, en esa época él estaba grabando un disco para Pereira, que se llama... Hola Rola. Hola Rola. Ah, no. Para Pereira, de que es querendona y morena, sí, como les dicen a las pereiranas, querendona y morena. En ese momento me regaló 2 textos de canciones que lamentablemente se me perdieron. Y me comentó cuál era el origen de la historia de Juegos Peligrosos. Porque él me dijo que esa canción había nacido cuando viví en Miami y cuando surgió pues toda la cuestión de las redes sociales en realidad. Y que Cristina, pues este encanto de belleza, no sé cuántos años tenía, y que él vivía pendiente de ella porque la encontró un día, se puso de investigador y la encontró chateando con una persona que yo no sé por qué él descubre que es mayor. Pues yo no sé si él te sigue a un supermercado, porque él me comentó toda la historia, toda la investigación policial que le hizo a ella, y me regaló la canción. Después, con el paso del tiempo, descubro que él ha cambiado toda la historia, que por no poner de protagonista, aunque sea a oscuras a Cristina, cambió a versión hombre y cambió toda la historia. Pero a mí me parece que esa historia original era muy bonita. No, qué boleta, qué pena. No sé si sabías esta historia, si conociste el texto original o no lo conociste. Conocí un pedazo del texto original, decía como que mi hija no llegaba a la casa y un cuento así, pero la verdad no conocí todo el tema original completo, no lo conocí. De hecho, hay 2 versiones de ese tema. Está una, Juegos Peligrosos, que está en la voz de Grigo Urrutia, y está en la voz de Arnold Moreno, que lo sacamos ahorita en el último álbum de Tocando el Cielo con las Manos. Entonces, digamos, hay 2 versiones ya serían 4 versiones de lo mismo. Eso, o sea, increíble. Ha sido, sí, increíble porque él cambió la letra completamente y me siento como ¿Y él te siguió? Me protegía. En realidad, ¿y él te siguió? Yo no me acuerdo, es que yo no me acuerdo, yo sí me acuerdo porque existía es que como un supermercado, MySpace, Messenger, o sea, apenas como el boom de las redes sociales, y pues uno chateaba por ahí, y yo no sé, si había como, o sea, sí me acuerdo en particular con quién fue el sujeto, pues que mi papá me hizo la investigación y me pilló, pero pues no me acuerdo lo del y era mayor. Pues él se hacía pasar como no de mi edad, pero sí un poquito mayorcito, como... ¿Vos tenías cuántos años? Yo tenía 17 años. 17 años. Ajá, nada, yo pensé que él tenía como 20, pero no, que tenía 24, y mi papá como que usted con ese viejo, entonces ahí me cogió, pero pues... Y el muchacho nunca más volvió a aparecer, yo no sé mi papá qué le dijo, cómo lo asustó, pero lo asustó, yo nunca más supe, hola, no sé, de ese muchacho. Sentí que el corazón aceleró y se fue, que lo motivó que no pudiera frenar. Un juego peligroso acaba de comenzar. Dije qué suerte, aquí va a ser. Es hora que la vida empiece a conocer. Iré a la escuela demostrando mi poder. En vez de 15 dirán que tengo 26. Ya apareció en mi
el maestro Jairo Varela le quiso dar un nuevo aire a la salsa del Nietzsche, y en este álbum, llamado Robando Sueños, tuvo el ingenio de darle ese toque moderno que para él mantendría a la orquesta en vigencia, deleitando a los caleños de todas las generaciones. Pues que sigue para Nietzsche, muchísima música, muchísima salsa. Creo que nosotros los hijos como herederos estamos tremendamente orgullosos, llevamos a cuestas una labor titánica de seguir con el propósito de mi padre, que es hacer música, llevar alegría a todos los hogares, a todos los rincones del mundo. Estamos muy contentos porque ahorita, mayo y junio, estamos de gira por Estados Unidos y Centroamérica, Perú, Panamá, estuvimos ahorita en las islas del Caribe y increíble porque vamos ahorita en junio para Puerto Rico, que es algo histórico, pues Grupo Nietzsche lleva más de 25 años sin ir a una presentación, digamos, musical y mostrar la evolución del grupo en la cuna, una de las cunas de la salsa que es Puerto Rico. Entonces, muy contentos. Después de ahí vamos por gira por Europa, vamos a los países escandinavos, a Bélgica y pues otra vez a rematar el año acá en la Feria de Cali. Varela, aún después de su deceso, sigue siendo un referente cultural y musical en la ciudad de Cali, y el Grupo Nietzsche sigue siendo la bandera del movimiento salsero caleño. Ese que cada que toca una de sus canciones hace vibrar a propios y foráneos. Sin duda alguna, y tal como lo dice Cristina Varela, el Grupo Nietzsche sigue de gira por todo el mundo, dejando en alto el nombre de Cali e inmortalizando el legado de Jairo Varela, para que las futuras generaciones reconozcan y valoren el esfuerzo de este gran compositor por darle nombre, identidad y sentido de pertenencia a la salsa caleña. Gracias Jairo Varela, gracias Grupo Nietzsche.